Discuten sobre comercio, ciencia y diplomacia. Hoy, sin embargo, los miembros del consejo se movían nerviosos en sus asientos. Estaban a punto de conocer a los recién llegados. Los humanos, el embajador Berelik de Berlianos observaban la pantalla con creciente preocupación. La nave humana se acercaba a la estación y, evidentemente, algo fallaba. Llamas anaranjadas parpadeaban a lo largo de un costado del casco. Gases atmosféricos escapaban de varios puertos. El casco exterior del barco presentaba signos de daños por calor extremo. ¿Deberíamos enviar un equipo de rescate?, preguntó el concejal Tross, con la piel azulada casi blanca. El oficial de comunicaciones la revisó. Lecturas. Los técnicos dicen que todo es normal. Informan que todos los sistemas se encuentran dentro de los parámetros aceptables. Aceptable. Los tentáculos de Flick se enroscaron con angustia. Su nave está en llamas. Cuando la delegación humana finalmente entró en la sala del consejo, Relic intentó ocultar su sorpresa. Estas criaturas se mantenían erguidas sobre solo dos piernas. Sus cuerpos cubiertos por una extraña tela se movían con una inquietante facilidad a pesar de la estación. La gravedad, que se fijó en el estándar de 0,4 gram, que la mayoría de las especies consideraban cómodo. Los humanos actuaban como si apenas lo notó. La humana que iba al frente dio un paso al frente. Tenía el pelo oscuro recogido y vestía un uniforme azul sencillo. Saludos, honorable consejo. Soy la doctora Sarah Chen, en representación de los habitantes de la Tierra. Venimos en paz y amistad. Su voz era fuerte y firme. Freilich notó que no usaba cualquier aparato respiratorio, a pesar de que el informe sobre la atmósfera terrestre muestra niveles peligrosos de oxígeno del 21%. La mayoría de las especies solo necesitaban entre un 5 y un 8%. Las concentraciones más altas eran tóxicas. Bienvenido, Freilich, intentando mantener la calma. Por favor, cuéntanos sobre tu gente. Sarah sonrió mostrando los dientes. Varios los concejales se estremecieron. Eran, sin duda, dientes de depredador diseñados para desgarrar. Estaríamos encantados de hacerlo. Humanidad se desarrolló en la Tierra, un planeta en el brazo de Orión. Llevamos unos 200 años realizando vuelos espaciales. ¿200 años? El más reciente, las especies del Consejo tardaron 12.000 años en desarrollar vuelos espaciales seguros. Estos humanos se precipitaron al vacío con apenas tuvieron tiempo para prepararse. «¿Tu planeta?», aventuró Tross. «¿Cómo es?» «Oh, la Tierra es hermosa», dijo Sarah, dijo cálidamente. «Tenemos vastos océanos, altas montañas, densos bosques. La gravedad es de aproximadamente 1 gram, lo que resulta cómodo para nosotros». La habitación quedó en silencio. 1 gram. Eso era más del doble del estándar. Estos seres evolucionados en una gravedad aplastante que mataría lentamente a la mayoría de las especies del Consejo en cuestión de semanas. Sarah continuó, sin darse cuenta del impacto que estaba causando. Claro, la Tierra tiene sus desafíos. Sobrevivimos. Varias glaciaciones, inviernos volcánicos, impactos de asteroides. Hubo un periodo llamado la peste negra, donde las enfermedades mató a 1/3 de nuestra población. Hemos tenido incontables guerras, hambrunas, sequías. Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera algo planetario. Las catástrofes eran normales, como si la guerra y la muerte masiva fueran cosas que simplemente sucedían. Pero somos bastante adaptables, Sarah añadió. Los humanos viven ahora en todas partes de la Tierra, desde las gélidas zonas árticas hasta los abrasadores desiertos, desde el nivel del mar hasta montañas donde el aire es escaso. Somos muy buenos sobreviviendo. Un ayudante subalterno le susurró algo a Belik. Él leyó la tableta de datos y sus 3 corazones comenzaron a latir más rápido. Los humanos eran depredadores perseguidos. Habían evolucionado por perseguían a sus presas a lo largo de grandes distancias hasta que éstas caían exhaustas. Tenían la resistencia para correr durante horas sin parar. Durante la visita a las instalaciones, la situación empeoró. Un robot de servicio falló y sus brazos se agitaba violentamente. El procedimiento estándar era evacuar y llamar al equipo especializado con armadura motorizada para someterlo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un agente de seguridad se acercó al robot y lo agarró. El robot estaba con una fuerza nominal de 340 kilos. Debería haber lanzado a la persona al otro lado de la habitación. En cambio, el agente gruñó, retorció la articulación del brazo del robot y lo inutilizó con sus propias manos.
Todo el incidente tardó quizás 10 segundos. Lo siento, dijo el agente, respirando con dificultad. Estos modelos antiguos se desgastan. A veces está de mal humor. De mal humor. Así describió una peligrosa avería. Más tarde, durante el período de refrigerio, los humanos consumieron sustancias de su nave. A una de ellas la llamaron café. El análisis químico reveló que contenía una toxina conocida llamada cafeína. Otra bebida, etiquetada como cerveza, contenía etanol, un veneno que la mayoría de las especies utilizan para la limpieza industrial. Nos ayuda a relajarnos, explicó Sarah, dando un sorbo a su cerveza. Después, tras un largo día, nada mejor que una cerveza fría. Bebieron veneno para relajarse. Un beliano, una niña que acompañaba a su padre, se acercó con curiosidad a la delegación humana. ¿Tu nave siempre se quema? ¿Así? El piloto humano se rió. Fue un sonido fuerte y sorprendente. Eso es calentamiento durante la reentrada. Algo habitual. La temperatura del casco probablemente alcanzó los 2000 de grados. Pero las baldosas calefactoras lo soportan bien. No hay de qué preocuparse. 2000 de Dexet. No hay de qué preocuparse. Me raspé la rodilla durante el acoplamiento, mencionó otra persona, mostrando una herida que ya estaba coagulando. Es solo una herida superficial, de todos modos. Estaré bien. El médico, el agente, la examinó desde una distancia segura. Esa lesión habría requerido cirugía y semanas de recuperación para la mayoría de las especies. El ser humano planeaba ignorarlo. Esa noche, el Consejo celebraron una sesión a puerta cerrada de emergencia. Freilich presentó sus hallazgos. Llamaron a su planeta un punto azul pálido, un mundo pequeño e insignificante. Pero los datos muestran que la Tierra es un mundo mortal de clase 12. Gravedad extrema, atmósfera peligrosa, clima violento, tectónica activa, depredadores gigantes. Se encuentra entre los mejores. El 1% de los planetas habitables más hostiles jamás descubiertos. Y evolucionaron allí, Tross en voz baja. Todo en su planeta intentó matarlos durante millones de años. Sí, asintió Beric. Y la humanidad ganó. La votación fue unánime. La humanidad recibiría estatus de observador, mientras el Consejo evaluaba la compatibilidad. Parecían amigables, incluso amables, pero su capacidad para la supervivencia era aterradora. Cuando Sarah y su equipo se marcharon, parecían satisfechos con la reunión. No tenían ni idea de que sus descripciones superficiales de la Tierra los habían retratado como la especie más peligrosa que la galaxia jamás había encontrado. Las grabaciones se filtraron en cuestión de días. En cientos de mundos, la gente vio las imágenes y susurró la misma pregunta. ¿Qué tipo de especie bebe veneno, sobrevive a catástrofes y lo llama normal? La humanidad había llegado y la galaxia jamás volvería a ser la misma. Habían transcurrido 6 meses desde el primer contacto. A pesar de tras el temor inicial, las relaciones entre la humanidad y el Consejo Galáctico habían mejorado. Los humanos eran amables, serviciales y estaban deseosos de aprender. El doctor Marcus Webb, un xenobiólogo, se había ofrecido como voluntario para ayudar. Mejoró una antigua estación minera llamada Kepler 7. Trajo consigo un equipo de ingenieros humanos. La estación orbitaba un sol en el espacio de Blion. Los Bellianos eran gente amable, de cuerpos suaves, y su cultura se basaba en la cooperación. Recibieron a los humanos con calidez, aunque mantuvieron una distancia respetuosa. La reputación humana se había extendido rápidamente. Los principales sistemas de energía son antiguos, explicó el ingeniero jefe Torres, humano robusto con canas. Podemos modernizarlos en unas 3 semanas. Optimizar todo. Estación el gerente Prilin asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Estaríamos muy agradecidos. Nuestra tecnología es antigua, sí, pero funciona. Funciona mejor si no explota, dijo Torres con una sonrisa. Prilin no estaba seguro de si el humano era broma. El trabajo transcurrió sin problemas. Los humanos trabajaron largas horas, a menudo sin descanso. Parecen necesitan menos sueño que la mayoría de las especies, funcionando bien con solo 6 o 7 horas por noche. Prilin dormía 12 horas, y aún así me sentía con menos energía que esas criaturas incansables. El día 12, sonaron las alarmas. Se detectó una llamarada solar. Sistema automatizado anunció en voz baja. Evento de clase X10.
Aumento de radiación inminente. Inicien los procedimientos de evacuación. La piel de Prelin palideció de miedo. Una llamarada de clase X10 ocurría una vez cada 300 años. Fue un evento de extinción. La radiación penetraría la mayoría de los escudos y mataría cualquier forma de vida biológica dentro de ellos. Alcance. Activó la baliza de emergencia inmediatamente. Todo el personal a los buques de evacuación. Esto no es un simulacro. Nos quedan 40 minutos antes de que la onda de radiación impacte. Los miembros de la tripulación corrían por los pasillos. 4.000 personas sobrevivieron. Kepler 7. Y los barcos de evacuación apenas podían albergarlos a todos. Sería una situación muy ajustada, muy cerca. Para sorpresa de Prelin, los humanos no corrían hacia las naves, sino hacia la sala de máquinas. Secciones. El Dr. Webb, gritó Prelin. Deben evacuar. La radiación. Te mataré. Marcus se giró, con el rostro serio pero sin pánico. La estación será destruida si nos vamos. Todo tu equipos, vuestra investigación, vuestras casas. Podemos reconstruir. Vosotras no podéis reconstruir vuestras vidas. Quizá podamos hacer ambas cosas, dijo. Ya hemos lidiado con la radiación antes. Si llegamos al núcleo blindado y redirigimos la energía al deflector principal, nosotros, quizás podamos aguantar. Imposible. Los niveles de radiación serán fatales para ustedes. Sí, para nosotros, Marcus. Se encogió de hombros. Evolucionamos en un planeta con radiación de fondo. Nuestros mecanismos de reparación del ADN son bastante robustos. Estaremos aceptable para una exposición breve. Antes de que Prelin pudiera replicar, el equipo humano se dispersó a sus posiciones. Torres se dirigieron al reactor principal. Otros 2 ingenieros fueron a la central eléctrica auxiliar. Una mujer llamada Chen corrió hacia el exterior. Acceso al casco. ¿Qué están haciendo?, gritó Prelin tras ellos. Nuestro trabajo, respondió Torres. La radiación alcanzó el nivel 32 minutos después. Prelin observaba desde el búnker de emergencia blindado. Su equipo de monitoreo mostraba lo imposible. Lecturas. Los humanos trabajaban en secciones donde el nivel de radiación lo mataría en menos de 2 minutos. Se movieron con calma y método, siguiendo sus procedimientos de emergencia. Torres redirigió manualmente los conductos eléctricos. Unas manos se movían dentro de un panel que brillaba con calor y radiación. El exposímetro de su traje se disparó hasta la zona roja. Siguió trabajando. Chen salió. De hecho, salió de la estación durante una llamarada solar. La misión consistía en reparar un emisor de escudo dañado que había fallado justo antes del evento. Sin él, toda una sección de la estación quedaría desprotegida. Prelin la observaba a través de las cámaras exteriores. Flotaba en el espacio. El sol furioso pintó su traje con radiación letal. Trabajó durante 6 minutos. 6 minutos de exposición directa a una clase de destello X10. Luego volvió a entrar. Emisor arreglado, informó por el radio. Siento un poco de calor, pero nada grave. Un poco de calor. El medidor de radiación de su traje decía niveles que deberían haberla matado 3 veces. Los humanos trabajaban por turnos. Se turnaban para pasar por la zona de alta radiación. Zonas, siguiendo lo que llamaban límites de exposición. Después de 20 minutos enlace en la zona de peligro, se replegarían al núcleo protegido durante 1 hora y luego regresarían. Continuaron con este patrón durante 8 horas hasta que pasó la llamarada. Cuando todo terminó, Kepler 7 estaba intacto. La estación sobrevivió. Se salvaron 4.000 vidas belianas. Los humanos se reunieron en la enfermería. Parecían cansados pero satisfechos. El médico de la estación los examinó con manos temblorosas. Ustedes tienen síndrome de irradiación aguda, dijo el médico. Todos ustedes. Su daño celular es extenso. Sí, ya lo imaginábamos. Marcus dijo, aunque nada grave. Lo haremos. Necesita algún medicamento contra las náuseas y reposo. Debería recuperarse en 1 semana más o menos. ¿Recuperarse? La voz del médico se elevó tono. Deberías estar muerto. Es imposible sobrevivir a estos niveles de radiación. Bueno. Torres se rascó la cabeza. Los humanos son difíciles de matar. Nuestro mundo tenía elementos radiactivos por todas partes. Comíamos alimentos que contenían isótopos radiactivos. Incluso los plátanos en la Tierra son ligeramente radiactivos. Evolucionaste comiendo alimentos radiactivos. Es así, en realidad no es tan malo. Los niveles de radiación en la Tierra son bajos, pero nuestros cuerpos aprendieron a tolerarla.
reparación del ADN, células regeneración, ese tipo de cosas, bastante útil en situaciones como esta. La noticia se extendió rápidamente por la estación. Los humanos se habían quedado atrás. Habían atravesado radiación letal, habían salvado a todos, y actuaron como si era un día cualquiera en el trabajo. Al día siguiente, un niño beloyano se acercó a Jake Torres en la cafetería. El ingeniero estaba comiendo algo que él llamaba sándwich y bebiendo su café tóxico. «¿Señor Torres?», preguntó el niño tímidamente. «Hola, pequeñín. ¿Qué tal? ¿Eres de metal por dentro? ¿Como un robot?». Torres se rió. Ese estruendo el sonido que hacían los humanos. No del todo. Pero tengo huesos, estructuras duras dentro de mi cuerpo para sostener mis músculos. Huesos por dentro. Los ojos del niño se abrieron de par en par. Como armadura. Algo así. Sí. Las llamamos endoesqueletos. Tu gente tiene exoesqueletos, ¿verdad? Caparazones duros en la fuera. El niño asintió. Pero adentro tienes partes duras. Eso da miedo. A nosotros nos funciona, dijo Tauro amablemente. Especies diferentes, diseños diferentes. Tu método no es incorrecto. Y ninguno de los dos es nuestro. Simplemente son diferentes. Pero el niño salió corriendo a contárselo a sus amigos. Los humanos tenían una armadura dentro de sus cuerpos. Huesos de metal. Estaban hechos para sobrevivir. En el Consejo Galáctico Chambers, Relic actualizó el archivo de clasificación de la humanidad. Añadió una nueva nota. Tolerancia extrema al peligro, sobreviven a niveles de radiación letales para el 98% de las especies conocidas. Se recomienda precaución. Una noticia esa noche. Un locutor de la Red Galáctica habló sobre el incidente de Kepler 7. La humanidad se autodenomina frágiles, dijo, mientras su traductor luchaba con la ironía. Dicen que son débiles, pero su planeta intentó matarlos. Los ha perdido durante 4.000 millones de años de evolución y la Tierra. A través de la galaxia, la gente vio las imágenes de personas trabajando en condiciones imposibles. Vieron a Torres distribuyendo energía mientras la radiación ardía a su alrededor. Vieron a Chen flotando en la tormenta solar, reparando tranquilamente el equipo. Oyeron a Marcus Webb afirma, evolucionamos comiendo plátanos radiactivos. La percepción cambió. Humanos no solo eran peligrosos, eran supervivientes a un nivel jamás visto en la galaxia. Podían soportar condiciones extremas. Eso mataría a casi cualquier otra especie, y ni siquiera les pareció impresionante. Para ellos era simplemente otro problema que resolver. En Kepler 7, la vida volvió a la normalidad. La tripulación de Belian volvieron al trabajo, pero ahora miraban a sus ayudantes humanos de forma diferente. Con respeto, con gratitud y, sí, con miedo. Porque si los humanos podían sobrevivir a eso, ¿a qué no podrían sobrevivir? La galaxia comenzaba a entiéndalo. La humanidad había venido del infierno y había aprendido a prosperar allí. La plaga apareció sin previo aviso en una colonia minera en las afueras. Los trabajadores comenzaron a sangrar por la piel. Sus células se descomponían rápidamente. En 3 días, la colonia quedó en silencio. Todos habían muerto. 2 semanas después, la plaga carmesí, como se la conoció, se había extendido a 12 mundos. Se propagó entre las poblaciones como la pólvora, matando al 90% de los infectados. El Consejo Galáctico declaró estado de emergencia. Equipos médicos de todo el espacio conocido se reunieron en la estación de investigación Meridian para encontrar una cura. Dr. Yuki Tanaka llegó con la delegación humana. Era una mujer menuda, de ojos penetrantes y manos ágiles. Dedicó 20 años al estudio de las enfermedades de la Tierra, incluidos algunos de los virus más mortíferos a los que se había enfrentado la humanidad. El consejo era lo suficientemente desesperada como para aceptar cualquier ayuda, incluso de los temibles habitantes del mundo de la muerte. «Muéstrame los datos del patógeno», dijo Yuki, no perdiendo el tiempo con cortesías. El investigador galáctico principal, un ser alto llamado Sa, mostró la información en una pantalla holográfica. Yuki la estudió durante varios minutos con una expresión cada vez más seria. «Esto es malo», pensó finalmente. Dijo, «pero ya he visto patrones similares antes». «Similares». La voz de Sa se oyó esperanza. «¿Conoces esta enfermedad?» «No exactamente, pero me recuerda a las fiebres hemorrágicas de la Tierra. Ébola, Marburg, fiebre de Lassa. La forma en que ataca las células.
causa hemorragias y se propaga por contacto. La progresión es muy similar. El equipo de investigación se miró entre sí con confusión. ¿Qué es el ébola?, alguien preguntó. Yuki abrió su tableta. Un virus de la Tierra. Surgió en 1976, mató hasta al 90% de los infectados en los primeros brotes. Causa hemorragias graves, insuficiencia orgánica y sistémica, apagón. Muy similar a lo que estamos viendo con la enfermedad de desgaste carmesí. La habitación quedó en silencio. Una enfermedad que mataba el 90% se consideraba extremadamente peligroso en el espacio galáctico. Era el tipo de algo que ocurría quizás una vez cada 10.000 años. En la Tierra sucedía con regularidad. ¿Tienes varias enfermedades como estas?, me preguntó Sa con cautela. Sí, dijo Yuki revisando sus archivos. Ébola, bacilos, peste bubónica, tifus, chárera, tuberculosis, VIH, gripe. La Tierra es un entorno muy rico en enfermedades. Repitió las palabras lentamente. Tu planeta está lleno de infecciones mortales. Pues sí, mucha vida implica muchos microorganismos y muchas mutaciones. Nuestros sistemas inmunitarios tuvieron que evolucionar para ser muy resistentes, agresivos. Estamos constantemente en guerra con bacterias, virus, parásitos y hongos. Para nosotros es normal. Normal. Ahí estaba esa palabra otra vez. Los humanos siempre llamaron normales a las pesadillas. Durante los 3 días siguientes, Yuki trabajó con el equipo de investigación. Explicó la historia de la Tierra con las pandemias y la peste negra, que mató a 1/3 de Europa, la gripe española que mató a 50 millones de personas, el virus COVID-19 que había cerrado azotó todo el planeta durante años. Aprendimos a contraatacar, explicó Yuki. Vacunas, anticuerpos, antivirales, protocolos de higiene. Nos volvimos expertos en ello porque no nos quedaba otra opción. En la Tierra, si no te adaptas a las enfermedades, mueres. Otro aspecto quedó claro durante la investigación. Ninguno de los humanos en la estación había enfermado. Habían estado expuestos al carmesí en múltiples ocasiones mientras trabajaban con muestras infectadas. Pero sus cuerpos simplemente destruyó el patógeno antes de que pudiera causar una infección. Tu sistema inmunitario lo eliminó. Sa estaba asombrado. ¿Cómo? Nuestros glóbulos blancos lo reconocieron como extraño y lo atacaron. Yuki explicó. Las respuestas inmunitarias humanas son muy fuertes. Producimos millones de anticuerpos. Nuestra respuesta inflamatoria es agresiva, a veces demasiado agresiva. De hecho, nosotros podemos morir por una reacción exagerada de nuestro propio sistema inmunitario. Podemos morir por tener demasiada salud. Es complicado. Pero sí, a veces nuestras defensas son tan fuertes que causan más daño que la propia enfermedad. Sa empezó a comprender, algo aterrador. Los humanos no solo eran resistentes a sus propias enfermedades, sino a casi todo biológicos. Sus sistemas inmunitarios eran armas perfeccionadas durante millones de años de guerra constante contra enemigos microscópicos. Yuki desarrolló un plan de tratamiento basado en anticuerpos humanos. Pero había un problema. La dosis requerida sería tóxica para la mayoría de las especies galácticas. La medicina era casi tan peligrosa como la enfermedad. Necesitamos voluntarios humanos, anunció Yuki. Los infectaremos con versiones modificadas del patógeno. Sus cuerpos producirán anticuerpos. Podemos recolectar esos anticuerpos y usarlos para crear la cura. El equipo de investigación la miró horrorizado. ¿Quieres infectar a tu propia gente?, preguntó Zorn. A propósito, se llama variación, o más bien vacunación moderna. Llevamos haciéndolo siglos. Edward Jenner ya lo hizo en 1796 con la viruela bovina para prevenir la viruela humana. Nos exponemos deliberadamente a las enfermedades para desarrollar inmunidad. Eso es una locura. Eso es supervivencia, Yuki, corregido. Y funciona. Llegaron 20 voluntarios humanos en el transcurso de la semana. Eran médicos, científicos, soldados. Conocían los riesgos. Aún así decidieron correrlos. Los investigadores galácticos observaban. Con horror, presenciaron cómo se inyectaba deliberadamente a los humanos muestras modificadas de sangre carmesí. Cada voluntario fue monitoreado, constantemente. La enfermedad comenzó a manifestarse. Primer día, síntomas leves, fiebre, fatiga. Segundo día, aumento de los síntomas, fiebre más alta, algo de sangrado. Tercer día, síntomas graves, fiebre alta, sangrado significativo.
Día 4. Mejoría. Baja la fiebre, sangrado, fin de la jornada. Quinto día. Comienza la recuperación. Los niveles de anticuerpos aumentan rápidamente. Día 7. Recuperación total. Anticuerpos en niveles óptimos. Uno de los médicos galácticos se desmayó mientras observaba el proceso. Inyectan muerte a su gente, susurró. Se lo hacen a sí mismos. Nosotros lo hacemos los unos por los otros. Un voluntario humano corrigió. Para que otros no tengan que morir. La recolección de anticuerpos fue un éxito. Yuki y su equipo procesó la respuesta inmunitaria humana y creó un tratamiento que funcionó para otras especies. Tuvo que ser cuidadosamente, se calibraron porque los anticuerpos humanos eran demasiado agresivos para la mayoría de los organismos biológicos galácticos. Tuvieron que diluirlos y modificarlos. Lo hicieron más suave. En 3 semanas, la cura se distribuyó por los mundos afectados. La tasa de mortalidad disminuyó. Inmediatamente. Se salvaron miles de millones de vidas. El Consejo Galáctico celebró una ceremonia en honor al humano. Contribución. Yuki se presentó ante la asamblea y aceptó su gratitud con serena dignidad. Estábamos felices de ayuda, dijo. Las enfermedades no entienden de especies ni de fronteras. Las combatimos juntos o moriremos solos. Pero después de la ceremonia en aposentos privados, los miembros del consejo discutieron lo que habían aprendido. Utilizaron su propio sufrimiento como arma. Un miembro dijo en voz baja, ellos convirtieron sus cuerpos en fábricas de curas. ¿Qué clase de especie hace eso? Una especie que se niega a rendirse. Freak, respondieron. Incluso a enemigos microscópicos, especialmente a enemigos microscópicos. Ellos dijeron que para ellos es normal vacunar a sus hijos. Les inyectan a sus hijos contra enfermedades para protegerlos. Ellos. Sí. ¿Qué pasa si la humanidad decide que nosotros somos la enfermedad? ¿Alguien y si deciden que somos la amenaza? Preguntaron. Nadie tenía respuesta. A lo largo y ancho de la galaxia, la gente se recuperaron de la devastación. Debían sus vidas a la humanidad, pero su gratitud estaba mezclada con algo más. Miedo, respeto, asombro. Los humanos habían sobrevivido a la radiación, habían sobrevivido a su mundo mortal, y ahora habían demostrado que sobrevivían a enfermedades que mataban a casi todo lo demás. Sus cuerpos eran campos de batalla donde se libraban guerras a diario. Y ganaron. En una estación médica en órbita, en la colonia recuperada, una joven paciente le hizo una pregunta sencilla a su médico. ¿Nos salvarán los humanos de todo esto? ¿Cosas aterradoras? El doctor no supo qué responder porque los humanos eran las cosas aterradoras. Simplemente resulta que están en nuestro por ahora. Yuki Tanaka regresó al espacio humano. Con su trabajo terminado, llevaba consigo la gratitud de miles de millones y el temor de muchos más. Había revelado otra verdad sobre ella, especie. La humanidad no solo sobrevivió en condiciones extremas, sobrevivió dentro de esas condiciones extremas, dentro de su propia especie, cuerpos. Cada día, cada instante, y lo llamaban normal. La galaxia era aprendiendo poco a poco, con cuidado, que la especie más peligrosa que jamás habían conocido era también la más útil. La pregunta era, ¿qué faceta de la humanidad vería la galaxia a continuación? El tiempo lo diría. La advertencia procedían del borde del espacio del Consejo Galáctico. Una especie llamada Caldreth había cruzado a territorio protegido. Eran una mente colectiva. Miles de millones de individuos pensando como uno solo. No negociaban, no comerciaban, consumieron recursos y siguieron adelante. Los planetas que quedaron atrás fueron arrasados, rocas muertas flotando en el espacio. El Consejo o la flota de defensa se movió para interceptar. Al principio estaban confiados. El Consejo había superiores en número y mejor tecnología, pero los Calder luchaban de forma distinta. No les importaban las bajas. Lanzaban oleada tras oleada de barcos, avanzaban, abrumando a los defensores con su superioridad numérica y su implacable eficacia. En 3 meses, 6 colonias fronterizas habían caído. La flota del Consejo estaba en retirada. Las especies que no habían luchado. Una guerra real, ocurrida hace miles de años, de repente recordó lo que se siente tener miedo en la Tierra. Las Naciones Unidas debatieron. Los Kauldrath estaban lejos del espacio humano. Aquello no era problema de la humanidad. Todavía no.
El almirante Kame Okafor se presentó ante la sala del Consejo de Seguridad de la ONU. Era un hombre alto, con canas en la barba y un semblante enérgico. Sus ojos. Detrás de él, pantallas holográficas mostraban la devastación que los Kaldar estaban causando. «Debemos ayudarlos», Okafor dijo con firmeza. «No porque tengamos que hacerlo, sino porque es lo correcto. Se lo debemos. No hay nada que hacer en el Consejo», argumentó un delegado. «Nos temían. Todavía nos temen». «Nos temían porque somos supervivientes», respondió Okafor. «Ahora necesitan supervivientes. Necesitan gente que sepa cómo luchar cuando todo está en juego». Sarah Chen habló a continuación. Había envejecido en los años transcurridos desde el primer contacto, pero su voz se mantuvo firme. «Sabemos lo que sucede cuando la gente buena no hace nada. Lo hemos visto en nuestra propia historia. Malvado no se detiene por sí solo. Crece». La votación estuvo reñida, pero la humanidad decidió intervenir. La flota humana era pequeña, solo 20 barcos comparados con los cientos del Consejo, pero eran diferentes. Humanos. Los barcos se construyeron teniendo en cuenta las lecciones aprendidas durante siglos de guerra naval, combate aéreo y doctrina espacial, más rápidos, más maniobrables y fuertemente armados para su tamaño. Almirante Okafor comandado desde el puente del destructor indomable. A su alrededor, la tripulación trabajaba practicaron la eficiencia. Estaban listos. La batalla del umbral de Próxima comenzó 3 semanas después. Kaldar había lanzado un ataque masivo contra un importante consejo mundial. Si caía, todo el sector colapsaría. La flota humana llegó justo cuando la línea del consejo se rompía. 20 naves humanas contra 200 Kaldrath buques. Las probabilidades eran terribles. Todos los barcos aquí Okafor. Recuerden su entrenamiento. Manténganse en movimiento. Apunten a los nodos de mando, que cada disparo cuente, y por el amor de Dios, sobrevivan. Las naves humanas se lanzaron a la batalla como si nada. Lobos entre ovejas. Se movían de formas jamás vistas en Kauldrath. Patrones aleatorios, aceleraciones repentinas, giros imposibles que llevaron a las tripulaciones humanas al límite de su resistencia. La capitana María Santos comandaba el fragata desafiante. Empujó su barco con fuerza, esquivando el fuego enemigo por metros. La tripulación gruñó bajo la fuerza G, pero mantuvo sus posiciones. «Apunten a su agrupación de reactores», gritó. Ráfagas de 3 disparos sincronizadas con la flota. Armas humanas dispararon. El ataque fue preciso, devastadoramente preciso. Si bien la guerra galáctica dependía de una potencia de fuego masiva y escudos robustos, los humanos habían aprendido a ser eficientes. Descubrieron que las debilidades los explotaron, pero los Kaldri se adaptaron rápidamente. Comenzaron a atacar las pequeñas naves humanas con fuego concentrado. El destructor Valiant recibió un impacto directo. Sus escudos fallaron, el casco se abrió. «Valiant ha desaparecido», informó el oficial de comunicaciones. «No hay supervivientes». Okafor apretó la mandíbula. «Manténgase, la lucha. Honren su sacrificio». Los humanos hicieron algo que los Keldred no esperaban. Transmitieron música durante la guerra de batalla, antiguas canciones de guerra de la tierra, el himno de batalla de la República, Afortunado Hijo, Canción del Inmigrante. La mente colmena alienígena no comprendía el concepto de combate moral, de los humanos luchando con más ahínco cuando están inspirados. Los barcos del Consejo comenzaron a reagruparse. Ver a los humanos luchar con tanta ferocidad les infundió valor. La marea comenzó a cambiar. Entonces el barco Kaldrand hizo algo desesperado. Aceleró directamente hacia el portaaviones del Consejo, Harmony, con la intención de embestirlo. Tenía capacidad para 3.000 tripulantes. Todos morirían. El Indomable era el más cercano. Okafor vio lo que estaba sucediendo. Tenía segundos para decidir. «Timón de intercepción. Aceleración máxima». «Señor, no podemos sobrevivir a ese impacto». «Lo sé. Hazlo de todos modos». El Indomable avanzó con ímpetu. Se posicionó entre la nave Cauldra y el portaaviones. La tripulación del puente se abrochó los cinturones. Sabían lo que se avecinaba. «Todos a bordo», habla el almirante. La voz de Okafor era tranquila. «Si salimos, nos los llevamos con nosotros. Ha sido un honor servir con ustedes». En los últimos segundos, el oficial de máquinas liberó toda la atmósfera del lado de babor.
La descompresión explosiva hizo girar violentamente al Indomable hacia estribor. El barco de Keldred pasó a 20 metros de distancia, a través del espacio donde el destructor humano había estado un instante antes. La repentina rotación había destrozado a varios humanos huesos. El barco estaba averiado, pero ellos estaban vivos. Ese no era el plan, Okafor murmuró, haciendo una mueca de dolor por sus costillas rotas. Pero lo aceptaré. La nave de mando Selred, incapaz de corregir su trayectoria, se desvió hacia un campo de asteroides. Quedó destruido. Sin ellos, el nodo de mando, la flota de Kaldred, flaqueó. La mente colmena se fragmentó temporalmente. El Consejo y los humanos, las flotas, aprovecharon la ventaja. Hicieron retroceder al enemigo. Al finalizar la batalla quedaban 8 naves humanas. 40% hubo bajas, pero habían frenado la ofensiva de Kaldrath. El mundo del Consejo se salvó. En la enfermería de Unen, la estación del Consejo, el almirante Apor descansaba con las costillas vendadas y un brazo fracturado. A su alrededor yacían heridos humanos y alienígenas. El personal médico se movía entre ellos sin distinción. Las especies no importaban, ya no importaba. Habían luchado juntos. Un joven oficial beliano, con el caparazón agrietado por la batalla, se acercó a la cama de Okafor. «Almirante, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto». «¿Cómo?» ¿Vivir con tanta violencia dentro? ¿Cómo puedes funcionar sabiendo que puedes matar con tanta facilidad? Okafor permaneció en silencio durante un largo rato. En este momento, no amamos la guerra. La odiamos, pero somos buenos en ella porque no nos quedó más remedio. La Tierra nos enseñó que la supervivencia a veces requiere violencia, pero también nos enseñó algo más importante. ¿Qué es eso? Que sobrevivir significa proteger a otros también. Luchamos para que especies pacíficas como la tuya no tengan que hacerlo. Cargamos con el peso para que tú puedas concentrarte en construir, crear, vivir. Los ojos del joven oficial brillaban. Gracias por protegiéndonos. Gracias por merecer nuestra protección. A través de la galaxia, las noticias se extendió. La humanidad había entrado en la guerra. 20 barcos se enfrentaron a 200. Perdieron 8 barcos y salvaron miles de vidas. Lucharon con una ferocidad y una brillantez táctica que asombró a todos. Dekald reevaluó su estrategia. Designó el espacio humano como de alto riesgo territorio. Evitar si es posible. Habían aprendido lo que el Consejo aún estaba aprendiendo. Los humanos eran peligrosos. No porque querían serlo, pero también porque no les quedaba otra opción. El mundo los había endurecido. La vida los había convertido en luchadores. Y ahora lucharían por los demás. En la sala del Consejo se convocó una sesión de emergencia. El tema era el mismo, una que los había atormentado desde el primer contacto. ¿Qué hacemos con la humanidad? Nos salvaron, dijo uno de ellos. Ellos sangraron por nosotros, murieron por nosotros. También nos demostraron de lo que son capaces, replicó otro. Destruyeron Keldrat que no podíamos tocar. Sus tácticas, su violencia, su disposición a sacrificarse es aterrador. Relic se puso de pie para hablar. Fui el primero en conocerlos. Tenía miedo, me inspiran temor ahora, pero también confío en ellos. Eligieron ayudarnos cuando no tenían ninguna obligación. Eligieron la misericordia cuando podrían haber elegido la conquista. Esa elección importa. ¿Y si cambiaron de opinión? Entonces aprendemos de ellos, dijo Frick. Nos enseñaron a sobrevivir a la radiación. Nos enseñaron a luchar contra las enfermedades. Si es necesario, nos enseñarán a defendernos de ellas, porque eso es lo que hacen los humanos. Hacen otros más fuertes. La sesión terminó sin resolución, pero algo había cambiado. La humanidad había demostrado su valía. En batalla, habían demostrado que se les podía confiar el poder. En el Indomable, los ingenieros trabajaron para reparar los daños. La nave volvería a volar. La tripulación volvería a luchar si fuera necesario. Esperaban que no fuera necesario, pero lo eran. Preparados porque los humanos siempre estaban preparados. Eso era lo que los hacía aterradores, y eso era lo que los convertía en héroes. La guerra continuaron en otros frentes, pero los Kalder volvieron a adentrarse en el espacio del Consejo. Habían aprendido la lección de que la Tierra se lo enseñó a la humanidad hace mucho tiempo. Algunas presas se defienden, y a veces son más peligrosas que los depredadores. 5 habían pasado años desde el Kaldr. Las relaciones entre la humanidad y el Consejo Galáctico se habían fortalecido, pero la tensión seguía latente.
La pregunta que todos se hacían en susurros era simple. ¿Podemos confiar en habitantes de mundos mortales? La gran cumbre se convocó en Santuario Prime, un planeta neutral, un mundo donde no se permitían las armas y todas las especies se encontraban en igualdad de condiciones. El Consejo finalmente abordaría lo que ellos llamaban la cuestión humana. Sarah Chen era mayor ahora, con canas en el pelo. Ella lideraba la delegación de la Tierra, recibió a la delegación de la Tierra con la misma serenidad que había demostrado en el primer contacto. Sabía que esta cumbre sería decisiva. El futuro de la humanidad en la sociedad galáctica. La cámara era enorme, tallada en un cristal que reflejaba la luz en patrones de arco iris. Representantes de 200 especies ocupaban los asientos. En el centro C, alzaba una plataforma vacía desde donde los oradores se dirigirían a la asamblea. La acusación comenzó formalmente. El representante de la hegemonía Krell, una especie conocida por su lógica y reflexión, ocupó el primer lugar. «Reconocemos las contribuciones de la humanidad», dijo Krell. «Han salvado vidas. Han luchado a nuestro lado, pero debemos abordar lo que son». Proyecciones holográficas mostraban la historia de la humanidad. La Tierra girando lentamente, etiquetada como clase 12, un mundo mortal. Vídeos de humanos trabajando en entornos con radiación que acabó con otras especies. Expedientes médicos que muestran sus agresivos sistemas inmunitarios. Grabaciones de batallas de naves humanas luchando con seres aterradores, eficiencia. Evolucionaron como depredadores de persecución. El Krell continuó. Cazaban persiguiendo a la presa hasta que cayeron exhaustos. Sobrevivieron siendo más obstinados que la propia muerte. Consumen veneno para placer. Inyectan enfermedades a sus hijos. Caminan a través de radiación que licua las células. La estructura. La cámara quedó en silencio. Todos habían visto esta evidencia antes, pero en conjunto pintaba un panorama inquietante. Ahora son buenos. Eligen ser amables. Pero ¿qué sucede después? ¿Qué ocurre cuando eligen lo contrario? ¿Qué sucede cuando una especie tan capaz, tan peligrosa, decide que la galaxia es suya? ¿Territorio de caza? Otras voces se unieron. Las especies compartieron sus miedos, sus preocupaciones. Los humanos eran demasiado adaptables, demasiado agresivos, demasiado dispuestos a sacrificarse, lo que de alguna manera los hacía más peligrosos, no menos. Finalmente, era el turno de la humanidad para responder. Sarah caminó hacia el andén. Miró a su alrededor. Los cientos de rostros que la observaban, con una mezcla de miedo y esperanza en sus expresiones. «Tienes razón», dijo sencillamente. Sobre todo la cámara se estremeció de sorpresa. «Sí, evolucionamos en un mundo letal. Sí, somos depredadores que persiguen. Sí, sobrevivimos por ser demasiado tercos para morir. Has expuesto los hechos con precisión». La voz de Sarah era firme, pero no agresiva. «Pero te has perdido el detalle más importante de todos». Ella activó su propia pantalla holográfica. Mostraba la Tierra, pero no el planeta violento que esperaban. Mostraba ciudades, museos de arte, escuelas, hospitales, parques, donde jugaban los niños. «Casi éramos el monstruo que temes», dijo Sarah. «En 1945 dividimos el átomo. Construimos armas que podrían destruir nuestro mundo. Algunos de nosotros queríamos usarlas. A finales del siglo XX, casi lo destruimos. Nos autodestruimos a través de la codicia y la guerra. Aparecieron imágenes, nubes de hongo, contaminación, guerras, hambruna, el lado oscuro de la humanidad, historia. Pero no lo hicimos. Nos detuvimos. Observamos en qué nos estábamos convirtiendo y elegimos otro camino. Elegimos ser mejores que nuestros peores impulsos». Sarah mostró nuevas imágenes. Las Naciones Unidas, el Espacio Internacional Estación, tratados de paz, esfuerzos de protección ambiental, científicos de diferentes naciones trabajando juntas. Cada día, la humanidad toma una decisión. Podríamos usar nuestras habilidades para conquista. Podríamos usar nuestra resistencia para dominar. Podríamos usar nuestro conocimiento de la violencia para oprimir. Hizo una pausa. Pero nosotros elegimos no hacerlo. Esa elección, repetida miles de millones de veces por miles de millones de seres humanos, es lo que nos define. Un joven delegado de una especie más reciente se puso de pie. Su voz era joven, insegura. «Pero, ¿y si cambiáis de opinión? ¿Y si un día la humanidad decide que la misericordia es debilidad?» Sarah lo miró fijamente. «Entonces, haz lo que nosotros haríamos. Lucha. Sobrevive.
Nunca te rindas. La sala se llenó de murmullos confusos. Esa no era la respuesta que esperaban. Sara levantó la mano pidiendo silencio. Nosotros no queremos que nos temas. Queremos que seas lo suficientemente fuerte como para que nunca tengas que hacerlo. Queremos enseñarte lo que hemos aprendido de nuestro mundo mortal. No para que nos necesiten, sino para que nunca necesiten a nadie. Queremos que ustedes también sean supervivientes. Ellas se recuperaron archivos clasificados de la historia de la humanidad. Eventos de casi extinción que se evitaron por poco. Colapso climático. Eso se revirtió en el último momento. Enfrentamientos nucleares que terminaron en paz en lugar de aniquilación. El universo es peligroso. La vida es peligrosa. No podemos cambiarlo, pero podemos afrontarlo juntos. Podemos enseñarnos unos a otros. Protejámonos mutuamente. Elijámonos por encima de nuestros miedos. Sara miró a su alrededor. Preguntaste si podías confiar en nosotros. Esta es mi respuesta. Confíen en que tomaremos la decisión correcta. Y si no lo hacemos, confíen en ustedes mismos para ser lo suficientemente fuertes como para detenerse, nosotros. Durante un largo rato, nadie habló. Entonces Beric se puso de pie. El viejo Velian había estado allí desde el primer contacto. Lo había visto todo. He observado a la humanidad durante 5 años, dijo. Los he visto sufrir radiación para salvar a mi gente. Los he visto infectarse con enfermedades para curar a otros. Los he visto morir en batalla para proteger a desconocidos. Si eso no es digno de confianza, entonces la confianza no significa nada. Otras voces se alzaron en de acuerdo. No todos. Algunas especies aún sentían temor, pero muchas habían visto lo que Berelic había visto. Las acciones de la humanidad hablaban por sí solas, más fuerte que sus capacidades. La votación duró 3 días. Al final, la humanidad les concedió la membresía plena en el Consejo Galáctico. No como observadores, no como subordinados, socios, como iguales. Pero el Consejo también estableció nuevos protocolos. Humano Cell, entrenamiento de supervivencia. Estaría disponible para todas las especies que lo desearan. Voluntario, sin presión alguna. Pero la opción existía. Aquellos que querían aprender a ser más duros, más fuertes, más resistentes. Se formaron equipos de respuesta a emergencias con asesores humanos, no para liderar, para enseñar, compartir, las lecciones que la Tierra había obligado a la humanidad a aprender. Esa noche, Sara estaba con Relic en una observación, en la cubierta. Abajo, la cima era un hervidero de actividad. Cientos de especies se mezclaban. Humanos enseñando a alienígenas, juegos terrestres, extraterrestres compartiendo su arte, niños de una docena de especies jugando juntos sin miedo. ¿Sigues aquí? ¿Nos tienes miedo?, preguntó Sara en voz baja, aterrorizada. Felic admitió, entre sus tentáculos, acurrucado pensativo, pero también agradecido. Nos recordaste que la supervivencia no es solo eso. Se trata de evitar la muerte. Se trata de elegir por qué vivir. ¿Y por qué vives tú? Por lo mismo que siempre, un futuro donde nuestros hijos puedan jugar juntos sin miedo. Señaló a los niños de abajo. Eso sí que vale la pena, luchando por ello. Valía la pena sobrevivir por ello. Sara sonrió. Entonces elegimos bien. Todos nosotros. 50 años después, la historia registraría lo que sucedió a continuación. La humanidad no se convirtió en conquistadora, sino en maestra. La humanidad no dominó la galaxia, la elevó. El humano Velian, la nave conjunta Persistence, exploró nuevos sectores, ampliando los límites del espacio conocido. Cuando se encontraron con hostiles Zen, esta especie, ofrecieron la paz en primer lugar, pero también estaban dispuestos a defenderse. Uno de esos encuentros ocurrió en los confines del espacio cartografiado. Una especie similar a los Kaldrat amenazaba al equipo de exploración. Marcharse o enfrentarse a las consecuencias exterminio,
transmitió el capitán hostil. La tripulación del Persistence, una mezcla de humanos y los extraterrestres, se miraron. Habían entrenado juntos, habían aprendido juntos. Sobrevivimos juntos. El capitán Torres, nieto del ingeniero del Kepler 7, respondió con calma. Somos de Consejo Galáctico. Nuestra nave insignia se llama Persistencia. Estamos aquí en paz, pero si eliges la violencia, primero debes saber algo. ¿Qué es eso? Aprendimos de la humanidad, aprendimos a sobrevivir, aprendimos a luchar, aprendimos a ser demasiado tercos para morir. Tú tienes oportunidad para reconsiderar. Los alienígenas hostiles accedieron a las bases de datos del Consejo. Vieron el historial de la humanidad, las batallas, la supervivencia contra todo pronóstico, una reputación que se había extendido por las estrellas. Pero también vieron algo más. Las enfermedades curadas, los desastres prevenidos, la paz. Elegida una y otra vez sobre la guerra, el capitán hostil lo hemos considerado durante un largo rato. Luego, escucharemos su oferta de paz. En el puente de mando, la tripulación se relajó. Nadie había muerto ese día. Eso era una victoria. El capitán Torres sonrió. Los ojos de su abuelo. Primer contacto exitoso. Resolución pacífica. Lo logró. El anciano estaría orgulloso. De vuelta en la Tierra, en una residencia de ancianos, Jake Torres vio las noticias. Vio el rostro de su nieto. Vio a la tripulación mixta de humanos y extraterrestres trabajando juntos. Vio el futuro que su generación había construido. No está mal, murmuró para sí mismo. Nada mal en absoluto. La galaxia había aprendido su lección. La humanidad era peligrosa, pero peligrosa como lo es un rescatista, como lo es un médico. Peligroso, como un amigo que te apoya cuando todo se derrumba. Tenían capacidad para la violencia, pero eligieron la compasión. Tenían la capacidad de dominar, pero eligieron la cooperación. Venían de un mundo de muerte, pero eligieron traer la vida. Eso fue lo que los convirtió en la especie más temida del planeta, Galaxia. No fue su fuerza, ni su terquedad, ni su capacidad de sobrevivir a nada. Fue su elección, cada día, ser mejores de lo que su naturaleza exigía, y al elegir ser mejores, invitaron a todos los demás a tomar la misma decisión. Ese fue el verdadero regalo de la humanidad a la galaxia. No las habilidades de supervivencia, ni las tácticas de combate ni conocimiento médico. Era esperanza. Esperanza de que, por muy oscuras que se pusieran las cosas, se pudiera elegir traer luz. Esperanza de que, por muy peligroso que fuera el universo, podías elegir hacerlo más seguro. Esperanza de que, sin importar lo que la evolución hiciera, tú podías elegir en qué te convertías. La galaxia miró a la humanidad y vio monstruos, pero luego miraron más de cerca, y vieron héroes y se dieron cuenta de que a veces lo más aterrador del mundo el universo no es lo que podría dañarte, es lo que podría inspirarte a ser mejor de lo que jamás imaginaste. Eso era el legado de la humanidad, no el miedo, sino la posibilidad, y la galaxia jamás volvería a ser la misma.